enfermedad, quién sabe. O en pocas palabras, ¿han escuchado hablar de la enfermedad de Chagas? ¿Qué caracterizaba la enfermedad de Chagas? ¿Qué han escuchado por ahí? ¿Con qué los han engañado? En ese caso, esa enfermedad va a ser transmitida justamente por este insecto, que vaya a hacer su serum a la región, lo que es Arequipa, las regiones andinas, alejadas. Es importante que tengan en cuenta porque Arequipa es una región endémica para la trypanosomiasis, pero eso no deja de lado que otras regiones también puedan ser afectadas por esta parasitosis. Por ejemplo, en los últimos años se vino reportando casos en las regiones amazónicas. Bien, en el aspecto de la parasitología, ¿qué es lo que va a suceder? Al hablar de un parásito podemos hablar de un conglomerado de microorganismos, sean bacterias, también se puede incluir a los virus, hongos, pero en esta oportunidad del componente de parasitología nosotros nos vamos a enfocar en aquellos organismos eucariotas, sean unicelulares o multicelulares. Unicelulares como los protozoarios y multicelulares, dentro de ellos tenemos los helmintos y los artrópodos. Ya lo demás ustedes lo van a ver en la parte del componente de microbiología. Pero aprovechando esta imagen, ¿cómo ustedes podrían definir a un parásito? ¿Qué se le viene a la mente? Prácticamente el beneficio va a ser exclusivo del parásito, ¿no? ¿Qué más podría? Creo que quieren levantar la mano por ahí, ¿no? Sí, yo hable. Hable, sí, yo ¿qué más podrían comentar sobre un parásito? Ya su compañera tiene una información que es importante, que es aquel organismo que va a depender de otro, diferente a la especie claramente, y que únicamente el parásito va a obtener beneficio. No le va a dar nada, no le va a otorgar nada a los obreros. Bueno. Y esos términos lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué más ustedes podrían agregar a esa definición? El parásito no solamente se beneficia únicamente, también determina si te va a daño, pues, Y ahí su compañero trae otra información relevante, ¿no? Sobre el daño que podría causar. Esto es importante porque por algo ustedes están conociendo aquí en el curso de parasitología, como profesionales de la salud, por algo están conociendo estos parásitos. Pero la siguiente pregunta que les voy a colocar es, ¿ustedes creen que al parásito le conviene siempre causar un daño a los perros? ¿Qué podría suceder? Vamos a suponer que en algún momento le pueda causar la muerte. ¿Sería provechoso para el parásito eso? No, porque va a perder sus nutrientes, el espacio donde se está desarrollando. Entonces, en un punto tiene que establecerse una relación estable entre el parásito y el hospedero. Pero en determinados momentos esa relación se puede romper. Se puede romper por factores propios del parásito o por el mismo hospedero que vamos a ver más adelante. Bien, sobre la importancia de la parasitología ya ustedes habrán visto algunas situaciones que presentan algunas regiones de nuestro país o alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué les llama la atención aquí en la imagen superior, del lado izquierdo? Zonas rurales que a veces no tienen... ¿Cómo? No tienen acceso a agua potable. ¿Qué más? ¿Qué podría suceder si ellos no tienen acceso a agua potable? Pueden haber infecciones de la más diversa, no sean bacterianas o parasitarias. Lo otro, no sé si ustedes habrán viajado al interior de nuestro país, de que ellos no tienen un sistema de eliminación de las especies correctamente. Tienen lo que son los hilos, se quedan acumulados, después llega la lluvia, van a salir las heces, pueden afectar diversos cultivos. Y por eso nosotros le damos una importancia a la parasitología, saber quiénes son aquellos organismos que podrían afectar al ser humano. Durante el curso ustedes van a ver que hay características importantes asociadas a cada uno de ellos, para que ustedes nos puedan identificar, saber dónde se localiza el parásito. En algunas situaciones a eso le vamos a llamar oportunidades, lugar favorable para el desarrollo. Pero en determinadas situaciones el parásito puede presentar localizaciones ectópicas, poco comunes realmente. Sobre el mecanismo de transmisión, ¿ustedes qué entienden por mecanismo de transmisión? Cuando escuchan este término. ¿Cómo el ser humano podría adquirir infección? Esto puede ir variando. ¿Ustedes creen que toda parasitosis se va a ir adquirir por la ingesta de alimentos contaminados? ¿Qué creen ustedes? ¿Se
según lo que han visto en imágenes previas. Es bueno que tengan en cuenta esto porque muchas veces los estudiantes piensan que toda parasitosis se vayan a diagnosticar un examen de ese, ¿no? Entonces, si está ingresando por la boca, claramente las heces van a ser útiles para el diagnóstico, pero hay otras parasitosis que van a ser transmitidas o van a ingresar sea por la vía nasal, vía ocular, por la piel, por la picadura de algunos mosquitos. Entonces, una vez ya conociendo las características del parásito, su localización y los mecanismos de transmisión, ustedes pueden hacer el diagnóstico certero y con ello pueden aplicar una herramienta de adecuada al paciente. Claramente oportuno, porque si se hace el diagnóstico tardío, ahí el paciente puede morir. Y en algunas parasitosis, y en particular con las amebas con el cerebro, el diagnóstico se hace con en la mayoría de los casos. Bien, antes de ello podemos colocar algunas definiciones. A lo largo de la parasitología se han establecido algunos conceptos, dentro de ellos lo que es el comensalismo, en el cual existen dos especies, una de ellas va a depender de la otra, pero únicamente el comensal va a obtener un beneficio sin causarle daño a su hospedero. No vayan a confundir eso con flora bacteriana, flora intestinal común que dice el humano, porque lo que hace la flora, ¿qué es lo que hace la flora intestinal? Puede generar unos nutrientes para el hospedero, ¿no? Pero los comensales no van a perjudicarse por eso. Algunos ejemplos aquí he colocado algunos protozoarios que pueden actuar como organismos comensales, dentro de ellos como la Coli, Pseudomycin. Ya en las prácticas ustedes van a conocer diversos ejemplos. Sobre el parasitismo, ustedes ya previamente han indicado algún concepto importante, que va a ser aquel organismo que va a depender de otro, va a depender metabólicamente al 100% de su hospedero, pero, como hemos recalcado aquí, puede causar, no es que le va a causar siempre el daño a su hospedero, porque eso sería perjudicial para el parásito. Como se menciona aquí en la segunda línea, esa relación entre el parásito y el hospedero tiene que ser estable, pero en algún punto esa relación se va a romper, va a generarse una inestabilidad, sea por factores propios del parásito o del hospedero. Entonces, en este caso, se tiene que dar un éxito justamente que el parásito busca mantenerse adecuadamente su relación con el hospedero sin causar muchos daños, porque si hay factores asociados al parásito, dentro de ellos factores de virulencia podrían causar un daño mayor, inclusive la muerte del hospedero. Sobre lo que es una infección, ustedes habrán escuchado previamente lo que son las infecciones. ¿Qué les llama la atención de este concepto? Viendo aquí la información que tienen aquí alrededor. Siempre se va, todo aquel organismo que va a ingresar en usted le va a causar un daño. No necesariamente, también se puede decir infecciones por protozoarios comensales como el Salmonella coli. Son infecciones leves realmente en esta oportunidad. Con respecto a la enfermedad, ya es cuando se van a presentar algunas alteraciones, el parásito que está establecido y de repente por algunos factores de virulencia pueden empezar a causar un daño en el hospedero. En la parte inferior he colocado unas preguntas que creo que ustedes deben haber escuchado hablar anteriormente, lo que es una zoonosis. ¿Qué se le viene a la mente cuando escuchan el término zoonosis? El prefijo zoo, ¿qué significa? Animal, ¿no? Infecciones que van a ser propias de los animales y que accidentalmente pueden llegar a ser humanos. Y ahora mismo imagen de está indicando el concepto, ¿no? Y del lado derecho hay otra pregunta y menciona lo siguiente: ¿qué es una enfermedad metaxénica? Transmitida por un vector. Ahí han colocado un término importante, lo que es el vector biológico en este caso. Y aquí tenemos un ejemplo, lo que ustedes han escuchado hablar de la malaria. ¿Quién ha escuchado hablar de la malaria? Lo que está usado por los parásitos del género Plasmodium. Hay diversas especies de importancia médica, Plasmodium vivax, Falciparum. ¿Qué más han escuchado hablar de la malaria? ¿Dónde hay transmisión aquí en nuestro país? Porque hay transmisión, sí. En la selva, el hecho de que tengan cuidado, vayan con su repelente. Por algo siempre dicen los repelentes amazónicos que vayan con su repelente en todo momento, o de preferencia evitar tener expuesta la piel para justamente no tener el contacto con el mosquito. Y es transmitido por el mosquito del género Anopheles. Hay otros ejemplos, si es posible ustedes busquen el día del examen teórico, al menos del componente de parásito. Aquí hemos colocado un ejemplo, lo que es la malaria.
El D es correcto. Muy bien. ¿Qué más? Hay otro que es de un mosquito, pero también es raro. Hay otra que hay un mosquito que no me acuerdo, pero es un nombre raro. Creo que hace poco escuché lo que era de Zika, ¿no? Previamente también unos de mis compañeros habló de la leishmaniasis. La leishmaniasis también es una enfermedad metafísica. ¿Cuál nos podrían indicar? Que vieron previamente. Recuerden que habíamos hablado de este insecto, son chirimachas, que transmiten, que en este caso transmiten trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chagas. Busquen ejemplos porque es bueno que tengan en cuenta diversos ejemplos asociados al concepto de enfermedad metafísica. Bien, ahora habíamos indicado algo, de que en relación al parasitismo tiene que haber un equilibrio, una relación equilibrada entre el parásito y el hospedero, pero en algún momento esta relación se va a romper, se va a generar una inestabilidad por factores que sean propias del hospedero o propias del parásito. Y aquí se están presentando factores inherentes al parásito. Número de ejemplares, aquí en el lado derecho, ¿qué me llama la atención? No es parásito, pero son videos, hermano. Son estadios adultos de Ascaris lumbricoides, pero ¿qué les llama la atención cuando ven la imagen? Hay una gran cantidad, ¿no? ¿Dónde va a estar presente? Va a estar presente a nivel del intestino delgado, pero imagínense esa gran cantidad de parásitos a nivel del intestino delgado, se pueden enrollar entre ellos. ¿Qué podría causar esto? Obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué ha tenido que hacer en esta imagen? Una intervención quirúrgica, han cortado prácticamente un fragmento para poder extraer a los parásitos en este caso. Aquí en el lado izquierdo, ¿qué le llama la atención? Es un niño que está parasitado también. ¿Qué ha sucedido con el recto? Se ha prolapsado, no se ha exteriorizado. Aquí ustedes ven una mancha blanquecina. Cada una de ellas corresponde a un estadio adulto de fisura y fisura. En una elevada parasitosis hay varios ejemplares que podrían causar justamente el prolapso rectal. Sobre el tamaño, bueno, en Ascaris lumbricoides también es importante porque es un parásito que llega a medir entre 20 a 25 centímetros. Se llama Triculis triculus. Son nombres complejos que, tipo Pokémon realmente, sí, ustedes van a ver para darse cuenta de eso. Más adelante voy a colocar los ejemplos, se llama Triculis triculus. Sobre el tamaño, aquí en la imagen inferior del lado izquierdo, ven una tela, ¿no? Extremadamente grande. ¿Cuánto le ponen ahí de medida más o menos? Dentro de las tenias ustedes tienen varios ejemplos. Su compañera al inicio indicó lo que es la tenia solitaria. Todas las tenias le llaman solitarias porque mayormente se encuentran únicas con un único ejemplar a nivel del intestino. En el caso de tenia solitaria, el estadio adulto mide de 2 a 4 metros de longitud. Pero hay otra tenia que es tenia sacinata que mide de 5 a 8 metros. Y en el visto caso se puede llegar hasta los 10 metros. Y lo mismo sucedería con otro sexto que es Diphyllobotium pacificus, que llega a medir 1 metro, y otro parecido a él que es el Diphyllobotium undulatum, que en su caso son reportados principalmente en Chile, y llega a medir hasta 25 metros. Entonces vean ahí los casos exagerados. ¿Qué podría suceder en este caso? Sería un sesgo de gran tamaño, también podría causar una obstrucción a futuro, ¿no? Si se empieza a correr entre ellos mismos, los geológicos. Sobre la localización, cada parásito va a tener un hábitat, un punto específico donde se va a encontrar, se va a desarrollar, va a poder obtener sus nutrientes. Pero en algunas situaciones, como están viendo aquí en la imagen, es un niño infectado con Ascaris lumbricoides. ¿Dónde habíamos dicho dónde se localiza Ascaris lumbricoides? Intestino delgado, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Ha empezado a movilizarse, migrar erráticamente. Este niño, por ejemplo, estaba presentando fiebre. La fiebre empezó a alterar un poco al parásito, a incomodarlo, y empezó a migrar erráticamente hasta llegar a salir por la boca, por la nariz. Sobre el mecanismo de evasión, más adelante ustedes van a ver que hay parásitos que van a buscar escapar de la respuesta inmunológica porque nuestro cuerpo va a reconocer estos agentes infecciosos, va a generar una respuesta, pero el parásito va a buscar evadir esa respuesta inmunológica.
por diversos factores, inclusive como sucede con Pseudomonas vaginalis, que es un protozoario, llega a tener la capacidad de degradar las inmunoglobulinas. Sobre la virulencia, sobre este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Dentro de los parásitos hemos identificado de que muchas veces tiende al equilibrio con la relación con los primeros, pero en otras situaciones, justamente relacionadas con los factores de virulencia, podría desencadenar un caso muy grave, llegando a causar la muerte al paciente. Sobre factores inherentes a los PDE. Ya hemos mencionado previamente lo que son de parásitos, regulares, factores de virulencia, la localización, pero también hay algunas características propias de los PDE. Dentro de ellas la edad, ustedes previamente también indicaron una parasitosis importante que es la enterodiasis, que afecta principalmente a los niños, no es exclusivo porque ya se han visto algunos casos en personas adultas, pero los niños lamentablemente van a ser más propensos a tener las infecciones parasitarias, más que todo también presentar cuadros graves porque están en desarrollo con su sistema inmunológico. La nutrición también es un dato muy importante, si se encuentran desnutridos, esto puede favorecer al grande del parásito. Hábitos inodorosos, ¿qué les llama la atención en la imagen? ¿Con qué pueden asociarlo? La carne de chanchito, ¿no? ¿Qué les llama la atención en la carne? ¿Qué ven ahí? Es una masa blanquecina, ¿no? Esas son las larvas institucionales con el Teniatrol. Si ustedes no cocinan bien esa carne, se puede infectar y adquirir lo que es carne. Aquí todavía está todo. Y en lo que se menciona es que si la carne está mal cocinada, el parásito se mantiene inviable y podría continuar su desarrollo a nivel del intestino de la persona. Así como una anécdota también que me había pasado a mí, una colega me comentó de que hay regiones en nuestro país que las personas buscan la carne contaminada con el agua artificial. Ustedes me dirán por qué buscan justamente esa carne, porque dice que al momento de cocinarlo lo sienten más crujiente, crocante. ¿Será cierto o no? Es lo que me han comentado que sucede en una zona rural. Sobre el ceviche, aquí popularmente consumido en este país, ¿han visto en redes sociales parásitos asociados a peces? ¿Algún video en TikTok? ¿Ustedes que paran todo el día? ¿Qué me han escuchado hablar? Aquí en Perú siempre se ha hablado de los parásitos asociados a peces también. En redes sociales he visto videos en los cuales personas que estaban comiendo su ceviche, ahí en su plato se veían moviéndose gusanos. ¿Cómo se llamaba ese parásito? Anisakis, ¿no? Ese parásito también es un tanto polémico porque hay algunos médicos que dicen que tal vez no es de gran importancia médica, pero sí podría causar un cuadro alérgico a la persona, porque el parásito estando vivo va a eliminar proteínas y eso puede ser reconocido por el sistema inmunológico y desencadenar una reacción alérgica. ¿Qué otro parásito han escuchado hablar de con los peces? Ya más adelante ustedes van a conocer lo que es la angilobotriasis. Aquí en nuestro país está asociado con el ejemplo de pescado, principalmente del mar. De agua dulce bastante raro, aquí no se ha reportado por el momento. Sobre medicamentos, ¿qué creen ustedes que podría suceder? ¿Por qué se les cataloga como un factor diferente a los médicos? Incluso aquí en imagen les pueden ver un poco, ¿no? Hay el corticoide. ¿Qué efecto tiene el corticoide en las personas? Hay un debilitamiento de la respuesta inmune, ¿no? ¿Qué va a suceder con ese debilitamiento? Hay una persona debilitada debido a que está en tratamiento con corticoides. ¿Qué podría suceder con esta persona? Es más propenso, la palabra de su compañera colocó es más propenso a que haya algunas infecciones. Ustedes creo que habrán escuchado hablar de aquellas infecciones oportunistas, agentes infecciosos oportunistas, que principalmente son reportados en pacientes que tienen el sistema inmunológico debilitado, sea por el consumo de medicamentos o tal vez porque tengan alguna infección, por ejemplo lo que es el VIH, ustedes saben que necesita el sistema inmunológico. Vamos a ver que van a conocer otros virus como el virus del HPV1 que también disminuye la respuesta inmunológica. Bien, durante el curso, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes van a escuchar un término muy importante que es el ciclo biológico. Ya están todos los conceptos, pero ¿qué se le viene a la mente con el ciclo biológico? Este parásito va a tener un punto de inicio
Y a su vez, aquí aprovechando esta imagen, en algunos parásitos va a requerir un único hospedero o más de un hospedero. Con respecto a este parásito, justo mi compañera había preguntado, es el parásito que causaba el prolazo rectal. Aquí está el nombre, Trichuris, bastante complejo los nombres. Ustedes tienen que memorizar ese nombre más adelante, porque en el examen práctico ustedes van a escribir a mano los nombres científicos. Sí, pero para ustedes es más tranquilo. La experiencia que hemos tenido el semestre anterior es que todos se han aprobado el curso, no haya ganado. Entonces ha sido bastante relajado, creo yo. Vamos a ver qué hacemos este semestre. Ya, pero observando aquí la imagen, tenemos el caso de Trichuris. ¿Por dónde se ingresa el embarazo? Hacer un embarazo. Vía oral, incluso aprovechen aquí la imagen porque ya les da varias informaciones, ¿no? Por dónde está ingresando, está resaltando el sistema digestivo, entonces está ingresando por la vía oral. Después se va a desarrollar en su estadio adulto, pero ¿cómo está ingresando? Bajo la forma o estadio de huevo, ¿no? La persona ingiere dos huevos en agua, alimentos contaminados, y después el parásito se va a transformar en adulto a nivel del intestino grueso. ¿Y por dónde va a salir? No sabe, tímido. No quiere que le encuentre. No puedo diagnosticar porque el parásito es tímido. Por el recto, entonces, ¿qué muestra ustedes podrían solicitar para el diagnóstico? Citopedia, una candidiasis. Muestra de ese, ¿no? Eso lo utilizan mucho para enterosis, porque de estos parásitos, como están en el intestino, enterosis también están en el intestino, pero estos van a ir eliminando, cortando los huevos, pero en enterosis, ¿qué habíamos indicado? ¿Qué les había llamado la atención en enterosis? La hembra migraba a la región perianal y secretaba una sustancia pegajosa, y ahí dejaban los huevos adheridos a la región perianal. Entonces, en las heces puede salir huevos, pero en menor cantidad. La mayoría de los huevos van a estar pegados en la región perianal. Como van a estar pegados, hay que utilizar una cinta adhesiva para poder crear los huevos. En enterosis ustedes habrán escuchado hablar de esa técnica, quién sabe algún compañero, algún familiar, que llaman el test de Graf. Más adelante ustedes van a conocer esa tecnología. Pero eso principalmente ha sido diseñado para enterosis y vegetales. Ya para esta parasitosis basta una muestra de heces o más de una, tal vez es el caso, para poder encontrar los huevos. En el lado derecho, ¿qué le llama la sección decimal? ¿Cómo está ingresando el parásito? También va a ser por la vía oral. Lo que va a comer es la carne, esta barquita, infectada con larvas y cerco, y posteriormente el parásito se va a transformar en adulto, a nivel del intestino delgado. Llega a medir de 5 a 8 metros de longitud. ¿Y cómo va a salir el parásito? ¿Cómo ustedes pueden encontrar los huevos, componentes de su cuerpo, quién sabe? ¿Qué muestra podría ser? Y saben que ingresado por la boca, y están en el intestino delgado. También las heces. En las heces se pueden encontrar los huevos del parásito o componentes del cuerpo del parásito, como los prológidos que están aquí. Pero aprovechando estas imágenes, en su ciclo, hablando de estructura, ¿cuántos hospederos participaron en su desarrollo? ¿A quién es uno nada más? Y en el caso de Tenias africanas, ahí hay dos, entonces hay diferencias, puede haber más de un hospedero de forma obligatoria en el desarrollo del parásito. Ahora, aquí aprovechando esta imagen, ¿no? ¿Cómo ustedes podrían interrumpir la transmisión de este parásito? De la imagen del lado derecho, ¿ustedes cómo podrían interrumpir la transmisión de ese parásito? Futuros epidemiólogos, infectólogos, van a hacer campañas, ¿no? Cocina bien la carne, muy bien. Pero si te percatas, este animalito se va a infectar
por la culpa de otro hospedero, ¿no? ¿Quién es ese otro hospedero? Porque ese animal está infectado porque ha comido huevitos de la peña asesinato. Pero ¿quién eliminó los huevos? Viendo aquí la imagen, ¿cuántos hospederos hay? La vaquita es uno, ¿quién es el otro? El ser humano, ¿no? Recuerden que hospederos es donde se está albergando el parásito. En algún momento el parásito va a estar en la musculatura de la vaca, que es lo que va a comer la persona. Una vez que lo come, el parásito se va a desarrollar con el intestino delgado. Pero ¿quién está eliminando los huevos? El ser humano, ¿no? Entonces aquí le vamos a echar la culpa de que la vaca, tal vez los chanchizos para que el sol se infecte con este parásito. El ser humano. Entonces, justamente en las zonas rurales, como no tienen un saneamiento básico, agua tratada, no tiene graseza, agua tratada, favorece que estos animales se infecten y se mantenga el ciclo en estas áreas. Entonces, dentro de las definiciones, ustedes van a tener el término hospedero. Es aquel individuo que va a albergar al parásito. Tenemos diversos tipos de hospederos, el hospedero definitivo, en el cual el parásito alcanzó su máximo desarrollo, puede haber llegado al estadio adulto, como sucede con los ermitos, o de repente se está reproduciendo sexualmente. Como ejemplo tenemos algunos protozoarios y en este caso los cocidos intestinales. Hospedero intermediario. Llamamos a hospedero intermediario a aquel individuo que está albergando el parásito, pero lo está albergando bajo una forma o fase larval. O de repente en este individuo el parásito se está reproduciendo asexualmente. Y por último tenemos el hospedero placenténico. Lo que va a suceder en este caso es que el parásito se va a mantener bajo la forma tal cual ingresó. Puede ser estadio larval. En este caso el parásito no va a sufrir ningún desarrollo, pero no va a perder su efectividad. En el caso de los hospederos intermediarios sí hay una transformación del parásito. Previamente ustedes habían utilizado el término huésped. No está mal, en algunos libros ustedes lo van a encontrar. Pero hace algunos años, justamente en lo que fue en 1990, hubo una convención, ¿no? De que era correcto utilizar el término huésped. Ustedes cuando escuchan el término huésped, ¿qué entienden? El que está interesado, vos a su compañero invitó a alguien, esa persona que está interesado va a ser tu huésped. Pero llevándolo a la relación con el parásito, ¿qué sería el huésped? El parásito, ¿no? Entonces era ambiguo y por eso es que hoy en día se prefiere utilizar el término hospedero o hospedador. Pero a pesar de ello, tengan en cuenta de que hay libros, principalmente la parte parasitología, que no han sido actualizados y aún se mantiene el término huésped. Pero tengan en cuenta que hoy en día se prefiere utilizar el término hospedero o hospedador. Bien, aquí hay unos términos importantes relacionados con los ciclos biológicos, el término monoceno, heteroceno. Cuando ven esta imagen, ¿por qué creen ustedes que dicen monoceno? ¿Qué significa mono? Uno, un único hospedero, ya está de imagen. Hetero, diferente, varios. Entonces aquí hay dos o más hospederos pueden estar presentes en su desarrollo. Para el municipio, solo el ser humano es importante para el desarrollo de los adultos y es el que va a eliminar los huevos. Solo basta que los huevos caigan en la tierra para continuar su desarrollo y que pueda de repente contaminar cultivos o algo que más adelante otra persona les puede ingerir de forma accidental. En el caso del ciclo de Tenia asesinata hay dos individuos, uno de ellos es el hospedero intermediario, la vaca, porque en él hay una larva que es la larva cerda. Y el ser humano es el hospedero definitivo, ¿por qué? Porque está albergando los desarrollos adultos del parásito. Entonces aquí tiene la definición, ya usted lo puede complementar de forma correcta. ¿Dónde es que se localizan los parásitos? Este va a ser conocido como el hábitat, este lugar favorable para que tenga los nutrientes, el ambiente adecuado para su desarrollo, multiplicándose en su protozoario, no va a alcanzar su estadio definitivo o de uso como sucede con los individuos. Pero en algunas situaciones, ¿qué es lo que va a suceder? Que el parásito puede movilizarse o migrar de forma errática. Ya habíamos indicado un ejemplo previo, ¿no? De que uno representaba fiebre y que permitió una migración errática por la vía nasal o por la boca. Este es conocido como localización externa.
Hay algunos parásitos que pueden presentar localización vector. Sobre el término vector. Anteriormente ustedes han hablado de la participación de los mosquitos, ¿no? Ellos van a actuar como vectores, porque ustedes habían indicado que estaba muy bien, pero como se percatan aquí en la diapositiva, ustedes también pueden clasificar a los tipos de vectores. Vector biológico, vector mecánico, un vector inanimado o no. En el caso del vector biológico, hasta ustedes ya lo pueden asociar con el ciclo biológico del parásito, ¿no? Esto quiere decir que algunas etapas del parásito se van a desarrollar en estos vectores. Ejemplo que tenemos aquí el mosquito que transmite la malaria. En el caso de triatoma, este insecto que está siendo indicado, que actúa como vector biológico de la tripanosomiasis. Sobre el vector mecánico, hay otros ejemplos muy importantes: la mosca, la cucaracha. ¿Qué está haciendo aquí la mosca? ¿Dónde está flotando? En las heces, ¿no? Ya todo grotesco lo hemos puesto para que ustedes tengan una idea. No sé si ustedes habrán visto videos de moscas. ¿Qué hacen estas mosquitas? Está posada, los agentes infecciosos se pueden quedar adheridos en sus patas, pero también tiene un aparato bucal alrededor, ¿no? Lambe la superficie, también lambe las heces. Después, ¿dónde puede llegar esta mosca? Siempre la diciendo. A la comida, y ahí puede darse justamente la transmisión de agentes infecciosos. Entonces, en el vector biológico, el parásito sí ha tenido una transformación, se ha desarrollado dentro del vector, pero en el vector mecánico únicamente lo que va a hacer es transportar al parásito, sin que éste se transforme. Con respecto a vector inanimado, ¿qué ejemplos ustedes podrían indicar? Según lo que tiene ya está en mano. Toalla, uso de jeringas, personas que tal vez consumen drogas, ¿no? Si te cambian entre ellos mismos las jeringas. Los cubiertos también necesitan lavados. Bastante exagerado, pero es lo que puede suceder en algunas situaciones. Por ejemplo, lo que es tripanosomiasis se puede transmitir justamente mediante el intercambio de jeringas. Ya como otros conceptos, tengan en cuenta de que el parásito va a tener una puerta de entrada y este es conocido como la vía de infección. En algunas parásitos puede ingresar justamente por la vía oral, hasta los unicornios por la entrada. Están en el intestino delgado por la entrada, por la boca, vía oral. Vía nasal, aquí un ejemplo podría ser una ameba comedero, puede ser la cantanueva, la canturia, Neisseria fulminans. Vía cutánea, ¿cuál podría ser una vía cutánea? De lo que ustedes han visto previamente. No les voy a pedir así que les coloquen una parasitosis compleja, en otro lugar, más, ¿no? De lo que han podido ver, ¿cuál creen ustedes que podría ser una parasitosis que es transmitida? El parásito va a ingresar por la vía cutánea. Malaria, ¿no? Por la picadura del mosquito. La leishmaniasis también, de igual forma, porque hay un mosquito que está transmitiendo parásitos. Sanguínea, bueno, se dan algunas situaciones, principalmente si se da por transmisión sanguínea, sangre contaminada. Vía ocular, un ejemplo sería acantamueva, que es una ameba comedero. Ustedes, al escuchar hablar de las amebas comedero, van a siempre relacionarlo con nadar en una piscina que está contaminada. Pero con relación a acantamueva, también se dice que hay un factor de riesgo muy importante, que es el uso del lente de contacto, incluso el mal uso del lente de contacto. Porque en algunas situaciones las personas salen de su vivienda, se olvidan la solución fisiológica. ¿Por qué lo van a lavar? Con agua corriente, agua que de repente sale de los dispensadores. Eso puede contaminar justamente los lentes de contacto, pudiendo ayudar justamente a un cuadro de sequía, a pérdida total de la visión. Pero ahora, no sabemos cuáles son los cuidados que tiene la otra persona. No es tan recomendable eso, tiene que ser de uso personal realmente. Sobre el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión va a ser la acción que va a permitir el ingreso, que la persona pueda adquirir infección parasitaria. Carnivorismo, ¿ustedes qué ejemplo podría utilizar? ¿Han visto un ejemplo previo? ¿Cuál podría ser relacionado con carnivorismo? ¿Qué está dedicado? Carne de cerdo, teniasmo, porferiazol, peñas aquí en la carnivorismo.
carnivorismo ya han indicado ejemplos, tenían la etiqueta de carne de cerdo, carne de pescado también, ¿no? Anisaquilosis. Vectorial, ¿con qué va asociamos eso? Cuando hay un vector biológico, lo que es la malaria, la leishmaniosis. Transfuncional que hemos encontrado. Transplacental, ustedes previamente habrán escuchado un parásito importante que puede afectar a las gestantes. ¿Cómo se llama ese parásito? Que la joden con el gato, le echan toda la culpa le echan al gato. ¿Cuál sería ese parásito? Yo creo que en su curso de biología habrán escuchado de algún parásito que lo relaciona mucho con el gato, siempre le echan toda la culpa al gato de esa infección parasitaria. Pero no es el principal mecanismo el contacto con el gato, puede ser más la infección. Sin embargo, si una mujer adquiere la infección por ese parásito y está gestando, puede transmitirlo de forma transplacental. Siempre es importante para las gestantes que se hagan su control, su chequeo, y dentro de esos chequeos está justamente la infección de ese parásito. Claro, estando puede haber pérdida, puede presentar aborto. Si nace de repente con el pasar de los años puede presentar secuelas a nivel ocular o cerebral. Se llama toxoplasma gondii, ¿no han escuchado hablar de toxoplasma gondii? Toxoplasma gondii. ¿Qué se ha escuchado? Otros científicos ahora mismo me comentaban de toxoplasma. Bueno, trasplante de órganos en algunas situaciones el parásito se puede quedar identificado a nivel físico. Si hay un trasplante, una donación, el receptor se puede ver perjudicado. De igual forma, los alimentos pueden estar contaminados, agua, diversos vegetales, de igual forma las frutas. Bien, vamos a aprovechar este ejemplo para que ustedes puedan resolver las preguntas que se han colocado aquí al frente. Es una ameba con el cerebro, es justamente acantameba. ¿Qué se les está preguntando aquí? ¿Por dónde está ingresando? Según lo que ven aquí en la imagen, ¿por dónde está ingresando? No es una única vía, ¿no? Son 3 vías. Puede ingresar por la vía nasal, vía cutánea y la vía ocular. Este parásito sí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ya habíamos indicado el uso de lente de contacto también. Eso puede favorecer justamente el ingreso por la vía ocular. Vía nasal, ¿cuál creen ustedes que sería el mecanismo de transmisión que ingrese justamente por esa vía parásito? Aquí pueden aprovechar la imagen para ver con información. Están nadando, ahí aspiran un poco de agua, entran en contacto con el parásito, pueden favorecer el contacto. Vía cutánea. En esta oportunidad, si hay una lesión en la piel, esa va a ser la puerta de entrada para el parásito. La persona puede estar nadando en un río o un lago que va a favorecer el ingreso del parásito. En este otro ejemplo, ¿qué tipo de ciclo es? Ustedes ya han visto monoceno, heteroceno. Primero partamos por el ciclo. ¿Qué tipo de ciclo es? ¿Monoceno o heteroceno? Heteroceno. Muy bien. Sobre los hospederos, sé que hay muchas informaciones de importancia biológica, pero ¿cuáles serían los hospederos en el ciclo de este parásito? El ser humano, los peces, y bueno, aquí hay un crustáceo, ¿no? Que está en el ciclo que la fase larvaria del parásito es fase crucial de la larvaria. Pero sobre el mecanismo de transmisión, ¿cómo está ingresando el parásito al ser humano? Sería la ingesta de carne de pescado cruda, mal cocinada, más aún aquí en nuestro país por el consumo de ceviche, esto puede favorecer la infección del ser humano. Y después, ¿dónde se va a desarrollar el parásito? A nivel intestinal, a nivel del intestino delgado. Este parásito, al menos aquí en nuestro país, queda a medir 1 metro de longitud, se
Yo he visto algunos institutos que pueden causar así a nivel intestinal y hay algunas revisiones que han visto que pueden estar asociadas con anemia megaloblástica. ¿Qué es la anemia megaloblástica? Ustedes han visto anteriormente lo que es la anemia megaloblástica. ¿Qué es la anemia megaloblástica? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Han revisado? ¿Hay alguna información en un blog de ellos? Eso, ¿cómo? Pero hay déficit de qué? En la anemia megaloblástica hay déficit de algo, de una vitamina. B2. Eso también revisen más adelante, es importante que lo tengan en cuenta. Sobre la localización del parásito, hay algunos parásitos que van a estar dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo. Ellos son los endoparásitos. Un ejemplo puede ser importancia también el Heterobius verticularis, conocido como el oscuro. En este caso se utiliza la cinta adhesiva para poder traer los huevos, ahí sí es importante que se trata. Y eso también se está representando ahí una característica importante de la infección parasitaria que es el marcado en la región perianal, principalmente en los niños. Lo que son los endoparásitos. Un ejemplo ahí muy importante, quién sabe algunos de ustedes se lo han infectado, el piojo, ¿no? Algunos de ustedes han tenido piojo. Yo me he dado cuenta que con el pasar de los años ha disminuido bastante la prevalencia en la población infantil. Eso es bueno, pero parece que se mantiene en algunas zonas rurales. Y este piojo ya ustedes saben dónde se va a localizar, en la cabeza, pero eso se debe a que este piojo justamente se llama Penicillin sumaris capricium, porque va a estar en la cabeza. Hay otra variedad de piojo que se va a localizar en regiones corporales, en las axilas, la región del que es el brazo, la región abdominal. Ese otro piojo sí puede transmitir bacterias con importancia clínica. Pero al menos la región de la cabeza únicamente se da una importancia porque ¿qué me llama la atención del abdomen? ¿Qué estoy contigo? ¿Qué coloración tiene? Rojo. Entonces, ¿qué está haciendo el piojo? Va a tomar una gran cantidad de sangre. Debido a eso, al menos la variedad por sí puede transmitir bacterias importantes. Pero la región de la cabeza aquí no transmite bacterias importantes. Sobre otros conceptos, eso sí también es posible reducir lo que es parásito enterocénico. Aquí en la imagen, ¿qué les llama la atención? ¿Quiénes se están poniendo adquiriendo infección por este parásito que es conocido como plasmodio neurón? Según lo que ven aquí en la imagen, ¿qué hospederos están siendo representados? El ser humano y un mono, un primate. Evolutivamente entre ellos son cercanos, entonces aquel parásito que puede infectar organismos evolutivamente cercanos se denomina como parásito estreptocénico. Mientras que en el parásito eurocénico, vamos a ver esta región principalmente. ¿Cuántos hospederos ven ahí? Entre ellos son bastante cercanos evolutivamente. Son diversos, ¿no? Pero evolutivamente entre ellos son distantes. Hay una ave, hay mamíferos, también presencia de reptiles y también en el ser humano. Entonces aquel parásito que presenta un amplio rango de hospederos es considerado como un parásito eucénico. Un ejemplo que es de importancia y que se está representando aquí en la imagen corresponde a Toxoplasma gondii. ¿Qué era del gato? ¿No? La especie del gato. Eso vamos a discutirlo más adelante, pero viendo aquí el ciclo biológico, el gato va a tener una gran importancia, ¿no? Ya se lo está resaltando aquí, porque el gato está eliminando estadios infectivos a través de las heces. Pero aquí el detalle va a ser el siguiente, de que muchas veces se le echa toda la culpa al gato de que la población humana va a tener infección. Pero va a depender de algunos factores, porque el gato puede estar infectado, pero lo que está eliminando por las heces todavía no es infectivo para nosotros. Necesitan pasar de 2 a 3 días. Si una persona deja acumular las heces de su gato por días, semanas, ahí que el parásito va a ser infectivo para nosotros. Otro comportamiento que podría favorecer a la infección de los gatos es que ustedes lo dejen salir a la calle, van a comer los ratoncitos, las palomas.
porque las aves también se pueden infectar con ese parásito. Entonces, eso sí podría favorecer la infección del gato. Sin embargo, como están viendo aquí en la imagen, no es únicamente el contacto con el gato que puede favorecer la transmisión del toxoplasma. ¿Qué otras formas podrían ayudar a que la persona adquiera esta infección parasitaria? Según lo que tiene representado aquí. Según las flechas que tienen ahí representadas, ¿cuáles serían otros mecanismos de transmisión involucrados con la toxoplasmosis? Uno puede ser el contacto con el gato, dependiendo si es que no han eliminado a tiempo la gente del gato, que ha favorecido la maduración de los orofices que estaban justamente en la zona. Pero ¿qué otros mecanismos podrían estar asociados con la transmisión de toxoplasmosis? Según las flechas, ¿qué ven ahí? Vegetales, alimentos contaminados con los orofices que han entrado en contacto con la gente con el gato en este caso. ¿Qué más? Ingesta de carne de animales que contienen quistes tissulares de toxoplasma gordo. Y hay otros mecanismos, lo que son la donación de órganos, transfusión sanguínea, y bueno, la gestación sí se tiene que hacer un control a tiempo justamente para esta infección parasitaria. Sobre el daño que puede causar el parásito, ustedes han visto algunos ejemplos importantes, dentro de ellos lo que es el mecánico, el obstructivo asociado justamente con ácaros y glucoides, que hay un elevado número de ejemplares, estos se pueden enrollar entre ellos y causar una obstrucción intestinal. De ocupación, aquí tenemos un ejemplo asociado con Taenia solium, causando la cisticercosis. ¿Ustedes han escuchado hablar de la cisticercosis? ¿Qué han escuchado hablar de la cisticercosis? ¿Qué les han comentado? Aquí no sé qué les llama la atención. Hay lesiones huecas, cada una de ellas corresponde a una larva cisticerco del parásito. Y si hay una gran cantidad, ¿qué podría ocurrir con la funcionalidad del cerebro? Lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a suceder con el líquido cefalorraquídeo? Se puede quedar acumulado también, ¿no? No hay una bola. En el caso de compresión o desplazamiento, aquí he colocado un ejemplo que es el Echinococco granulosus, que es causante de la hidroamilosis, asociado principalmente con el contacto con el perro regiones endémicas, no se ven a sus 4 años. Pero este parásito se caracteriza por impresión de 1 centímetro por año. Hay impresión de 1 centímetro. Pasados los 10, 20 años, el parásito puede adquirir este aspecto. ¿Qué les recuerda de esto que está viendo aquí? ¿Con qué lo pueden asociar? ¿Qué les recuerda? Ustedes ven en carnavales hace poco. Parece un globo, ¿no? Porque tiene una gran cantidad de líquido. Esto llega a crecer 10, 20 centímetros y está a nivel pulmonar, ¿qué podría suceder? Va a ventilar bien la persona. Y lo peor aún va a tener un desplazamiento del órgano también, ¿no? Obstrucción de algunas vías importantes. Con relación a la acción exfoliadora, esto está asociado cuando los parásitos entran en una competencia con sostener por los nutrientes. Un ejemplo resaltante vendría a ser el niazote, más aún por el gran tamaño que presenta el parásito. Traumático, los parásitos muchas veces no están fijos en su válvula, pueden ir movilizándose poco a poco a nivel intestinal. Aquí la imagen que le llama la atención de este nemátodo. ¿Qué tiene ahí la región anterior? Dientes, ¿no? Entonces, imagínense un parásito que viene cambiando de posición constantemente, con estos dientes, ¿qué podría dejar en su rango? Perforar, dejar puntos hemorrágicos. Y con respecto a la acción irritativa, bueno, también lo podríamos asociar con los dientes que presentan algunos nemátodos, pero a su vez también con las ventosas que presentan Taenia solium. Aquí en la imagen ustedes ven la región anterior de Taenia solium, tiene 4 ventosas. Y estas se adhieren mediante una presión negativa que ejerce cada una de estas ventosas. Y está asociado justamente con una acción irritativa. Bien, sobre la clasificación de los parásitos, recuerden que en el componente de parasitología ustedes van a ver a organismos eucariotas, unicelulares o pluricelulares. En los protozoarios ustedes van a ver las amebas, algunos ejemplos son el diagrado, las amebas con el cerebro, las geladas como el Trypanosoma cruzi. Ya ustedes más adelante
gusanos aplanados, tipo las tenias, los cremados, mientras que los nematos son gusanos alargados y cilíndricos. Entonces, como ejemplo, aquí hemos colocado los que son los protozoarios, organismos unicelulares eucariontes. Dentro de ellos tenemos las amebas entamoeba prolífica. Tiene su nombre de entamoeba prolífica, ¿qué se le viene a la mente? Este de aquí es una ameba, se llama entamoeba histolítica. ¿Por qué creen ustedes que le han puesto histolítica? ¿Qué va a hacer? Histol. ¿Qué sigue? ¿Qué están llevando? ¿Qué llevan el curso? ¿Qué es histol? ¿Qué será líquida? Puede generar la líquida del tejido. Este parásito está a nivel del intestino grueso y dependiendo de sus factores de virulencia puede llegar a romper o a pasar al pared intestinal, llegando al hígado o al pulmón. Ya puede duodenarse es un flagelado intestinal a nivel del intestino delgado y otros flagelados se quedan cuando son más gruesos. Con respecto a los feminos, ya hemos indicado que son organismos multicelulares, son eucariontes, todavía tengan en cuenta ellos. Dentro de este grupo tenemos a los nematos, gusanos cilíndricos alargados, hay un nemato. En el caso de las tenias son hermafroditas, eso quiere decir que en un único individuo hay estructuras reproductivas masculinas y femeninas, y esto también va a suceder con los trematos. Con relación a los artrópodos, hay diversos ejemplos que ustedes conocen. ¿Cuál sería el de ahí? Ustedes lo habrán visto en su casa en algún momento. ¿Qué puede transmitir este mosquito? De que lo conocen, no creo que no lo conocen. Y seguro si van a encontrar en su casa se habrán asustado, habrán llamado a ir a los servidores de salud. De dengue, ¿no? ¿Por qué no lo reconocido? Debido a que... por las aguas hermosas. Claro, aguas hermosas, ahí se va a encontrar, se va a desarrollar, va a dejar sus huevos. Pero, ¿qué características les ha llamado la atención? Negro con mancha blanca, ¿no? Con eso ustedes identifican a ellos. Las arañas. ¿Ya han escuchado hablar de las arañas? La picadura, ¿no? Esta araña ustedes habrán escuchado hablar en la época del verano. Creo que en enero estaban haciendo algunos reportes de esta araña. Así por el La araña marrón. por el tema de los huequitos. Los gallos. O de repente, siendo época de verano, empiezan a mover sus cosas dentro de la vivienda. Esto favorece que la araña salga de su hábitat, de su lugar idóneo para su desarrollo, y entra en contacto con el ser humano. Y estas arañas únicamente atacan cuando se sienten amenazadas por el hombre. Y bueno, los escorpiones que creo que en algún momento ustedes habrán visto en una loma, zonas desérticas, o levantando alguna piedra. Aquí hay una clasificación, revisen con cuidado, hay varios ejemplos. Estos son gusanos alargados con su cuerpo segmentado. Aquí ustedes ven varios segmentos. Cada uno de ellos es un proglotio. De los trematos, forma de otra, una de sus compañeras indicó al inicio. De gran importancia aquí en nuestro país es fascia hepática. Siendo fascia hepática, ¿dónde va a estar? Hígado. Específicamente va a estar en los conductos biliares. Para nosotros mexicanos es un tremato que se localiza a nivel pulmonar. El tercero todavía no se reportaba aquí en Perú, pero es bueno que lo conozcan, por eso se le va a presentar más adelante. De los nematos son gusanos cilíndricos alargados, hay un ejemplar hembra, siendo la hembra de mayor tamaño. Evolutivamente indican de que la hembra es de mayor tamaño porque siendo ella la que va a ser fecundada va a poder albergar una gran cantidad de huevos. Bien, ahora pasamos al último segmento, creo que solo quedan 2 o 3 diapositivas. Sobre el método de diagnóstico, enfocado justamente en parasitología. Vamos a colocar algunos ejemplos para que ustedes puedan al menos dar informaciones o poder relacionarlo con cada una de estas parasitologías. En esta diapositiva se han colocado 3 parasitologías. Yo lo que les voy a preguntar es, ¿qué métodos podrían emplear para el diagnóstico de cada una de ellas? Observando las imágenes. ¿Qué se les viene a la mente? Vamos con el primero de aquí. Ustedes ya nos van a dar la respuesta donde han tenido un licor. Está en el intestino delgado. ¿Qué muestra biológica ustedes podrían analizar para el diagnóstico? Las heces. En las heces van a estar presentes los huevos del parásito. Con relación a la malaria, aprovechando esa imagen, ahí tienen algunos estadios del parásito. ¿Qué muestra podrían solicitar?
imagen tenemos lo que es la neurofisicosis, tomografía, pero aquí vamos a mencionar lo siguiente, chicos. Ustedes pueden obtener una imagen, pero esto ya es definitivo para el diagnóstico. Al menos en esto, tal vez se podría aprovechar porque hay algunas larvas iniciando que están en estado viral. Ahí se puede identificar la presencia del espores de las larvas iniciando. Pero estas larvas iniciando pueden sufrir relación de la respuesta inmune, se va a ir degradando, puede llegar a clasificarse. Y cuando se clasifica, ustedes no van a poder reconocer si es una larva iniciando. Entonces, ¿qué método de diagnóstico podrían emplear para el diagnóstico de la cisticercosis? Sabiendo que es algo extraño, que sea diferente, que sea desarrollado, ¿qué podría suceder si hay algo extraño, que se ha querido vencer o por pasar de lo que necesita? La imagen le va a indicar que hay algo extraño, ¿sí? Pero al encontrar algo extraño son diversas las opciones, ¿no? Puede ser tal vez un efecto bacterial, algún parásito, otro origen. La imagen sí nos va a indicar que hay algo extraño, pero ¿cómo podría complementar el diagnóstico? La parte clínica puede ayudar, lo que son las crisis epilépticas, ¿no? Indican mucho lo que son las crisis epilépticas en pacientes con cisticercosis, neurocisticercosis. ¿Qué más podrían emplear para poder confirmarlo? Si saben que es algo extraño que ha ido creciendo en ustedes, ¿quién lo va a reconocer? No, pero cuando hay un agente infeccioso que ingresa a ustedes, ¿cómo va a reaccionar su organismo? La respuesta inmune, ¿no? Su compañera trae una información importante. Han pasado meses y eso ha favorecido que la respuesta inmunológica reaccione, ejerza una respuesta. Entonces, ¿qué se va a formar frente a parásitos? Anticuerpos, ¿no? Las inmunoglobulinas. Y mediante las pruebas inmunológicas ustedes pueden llegar a la confirmación de una cisticercosis. E incluso es lo recomendable de que primero usan una imagen para ver si hay algo extraño en el nivel cerebral. Y si la asocian con una cisticercosis, lo complementan mediante las pruebas inmunológicas. Entonces, como una pregunta, en todas las parasitosis ustedes van a pedir muestra de heces. No, esto va a depender de la localización del parásito. Ya han sucedido casos de parásitos que afectan a nivel tisular como, vamos a suponer como cisticercosis. Hay personas que dicen, voy a pedir muestra de heces, eso no tiene ningún sentido. Es una larva que está viniendo de un órgano a nivel tisular. En lo que sí son parásitos intestinales, ¿ustedes quieren escuchar hablar de los parásitos intestinales? ¿Se han hecho algún examen parasitológico? ¿Qué les han comentado? ¿Algún familiar? ¿Un hermano, una prima? ¿Un desconocido tal vez? ¿Algún ex? Ahí sí sería algo. Pero las recomendaciones cuáles son? De que se va a solicitar la muestra fecal, tiene que ser de tamaño regular, en este caso justamente lo relacionan como si fuese una centímetro, porque no van a llevar un kilo, ¿no? De ese, para que no tendría sentido. ¿Qué ha sucedido casi con los cuales han llevado los pacientes bolsas con una gran cantidad de heces, han llevado todo lo que es un pañal de un niño recién nacido para poder encontrar parásitos, pero la cantidad tiene que ser mínima, del tamaño de una centímetro, porque esto va a ser evaluado dentro del laboratorio. Van a hacerse algunas. Esta es una cuestión bastante complicada. Yo a veces prefiero de que se utilice lo que es el papel mecánico. ¿Cómo se llama el papel mecánico? No sé de la cocina, el papel aluminio. Ya eso lo puedes dejar en tu vaso, después lo recoges porque ¿qué estás viendo aquí en el frasco? ¿Qué tiene para la atención? Hay una cucharita, ¿no? Con eso va a ser reconocido, lo va a hacer. Y además como los restantes ya quedan de papel aluminio, lo puedes dejar. Casos extremos, pero realmente es complicado. Ninguno se ha hecho un examen de eso. No he escuchado hablar las recomendaciones. Esta muestra de ese, ¿cuándo creen ustedes que tiene que ser recogida?
biología que no van a involucrar la concentración. Esto quiere decir que de la misma materia fecal se va a obtener una pequeña cantidad que se va a utilizar con suelo fisiológico para poder ver el microscopio. Si yo uso un suelo fisiológico y ahí está el parásito, ¿cómo se pueden observar? Más aún si es un protozoario. ¿Qué podrían ver? ¿Qué podrían ver en el microscopio? ¿Qué haría el suelo fisiológico? ¿Para qué hemos utilizado suelo fisiológico? Ustedes han utilizado es un suelo fisiológico también. Condiciones aquí. Lo que hacen aquí es un palillo con la dieta, retiran una pequeña cantidad de las heces, lo mezclan con una gota de suelo fisiológico que luego lo llevan al microscopio para visualizar en una lámina por bien claramente. Pero ¿qué van a ver si lo han mezclado con suelo fisiológico? Más aún si se trata de un protozoario. ¿Cómo podrían ver al protozoario? En movimiento. Entonces el suelo fisiológico va a garantizar ver en movimiento al parásito. El humor lo que va a hacer es resaltar componentes internos del parásito, sean sus núcleos o otras características que poseen. Luego, ¿qué se podría emplear? Que no haya encontrado nada en el examen directo o sin concentración, se podrían emplear metodologías que ya van a involucrar también de la concentración de la muestra. ¿Qué se está representando aquí en la imagen? ¿Qué ven aquí? ¿Qué se está colocando? Un vaso. Eso que usan para la juguería, ¿no? Para los helados. Son bien prácticos, al menos para los exámenes parasitológicos. Y también van a utilizar una capa de gasa. Puede ser más de una, 2 o 3 capas de gasa. Van a filtrar la muestra de ese, la muestra de ese lo dejan haber homogeneizado con agua, lo filtran y luego lo dejan decantando 20 minutos. Y el sedimento retiran con una pipeta lo que es el fondo claramente y lo llevan al microscopio para su observación. Hay otras metodologías de concentración como Ring, Paus o Ricci que van a mejorar mucho la obtención de los parásitos, pero en algunos casos, como es el de Ricci, que va a ser uso de algunos químicos que no son de acceso liberado, como es el caso del formol o el. Pero ayuda mucho a la limpieza de la muestra fecal, porque en la muestra de eso ustedes pueden ver diversos restos, fibra vegetal, gránulos de almidón y también fibra muscular, dependiendo de lo que haya consumido. Las coloraciones también pueden resaltar mucho, principalmente en el caso de los protozoarios, lo que es la ciclótica de honor, y yo para los procesos intestinales, ¿qué más se tiene que hacer? En los hemoparásitos, ¿qué van a obtener claramente una muestra de sangre? Algunos ejemplos importantes serían lo que es la malaria, la tripanosiniasis. Una vez que obtienen la muestra de sangre, ustedes pueden hacer uso de la técnica de la gota gruesa. Se colocan de 3 a 4 gotas que se van a utilizar en la parte central de una lámina por medio. Al haber una mayor cantidad de gotas, eso puede aumentar la sensibilidad de encontrar el parásito. En el frotis sanguíneo, ustedes ya ven un frotis sanguíneo. ¿Qué es lo que hace un frotis sanguíneo? Menciones, ¿no? ¿Y por qué hacen esas menciones? Se ha formado una colina, ¿no? Entonces, justo en la cola es donde los glóbulos rojos van a estar más separados y va a ser más tranquilo la observación en comparación del inicio de detección que los glóbulos rojos están conglomerados. Asimismo, en caso de encontrar en una muestra de heces o de sangre, dependiendo claramente de la parasitosis, esto puede ser complementado con otras pruebas de laboratorio. Habíamos indicado que para lo que es la citocercosis es muy importante utilizar las pruebas inmunológicas, en donde lo que es el fundamento es de buscar un antígeno anticuerpo. Y en su mayoría de casos, estas pruebas inmunológicas son indirectas. ¿Por qué? Porque ustedes no están detectando al parásito tal cual, sino que están detectando anticuerpos que se han generado frente a este organismo invasor. Dentro de las pruebas inmunológicas tienen lo que es la ELISA, el Western blot, el mismo fluorescencia indirecta. Y en el caso de las pruebas moleculares, ¿cuál sería el fundamento de una prueba molecular? Ustedes habrán visto su curso de biología celular. ¿Cuál es el fundamento?
porque el PCR ustedes han escuchado hablar anteriormente. Está bien una parte que hace indicar que lo que van a detectar en este caso es el material genético del organismo invasor, no del parásito. Pero no es que vayas a encontrar el defecto en ese material genético. Tú lo que vas a detectar es el material genético del parásito. ¿Qué es lo que se hace en un PCR? ¿Qué es lo que sucede? Ya detectaron el ADN, un segmento de importancia, el lazo que se va a identificar, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Han llevado el curso de biología celular. Vamos a preguntar a la profesora Carolina. ¿Qué es lo que se hace en un PCR? Aquí está el material genético, ADN. Han detectado un fragmento de interés para poder amplificarlo y se van introduciendo millones de copias. Y después estas van a ser corridas en una electroforética. Se van a ver bandas que van a indicar la especie del parásito de interés que ustedes estén buscando. Creo que todo bien. Yo les pregunto lo siguiente: ¿el PCR ustedes tendrían que aplicar para todo paciente que pueda llegar? No. Va a depender mucho de la situación de tratamiento. Es que yo les comento eso porque en otras universidades y aquí también de frente dicen vamos a hacer un PCR, pero el PCR es un método costoso, ¿no? Son $300, $400. Entonces, claramente va a dar un resultado rápido, pero es costoso y solo la persona tiene acceso a estos tecnologías. Más aún si ustedes están en una zona rural, no van a indicar el PCR, a menos que ustedes le paguen al paciente. Ustedes se ofrecen a pagar el normal. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Pueden aprovechar? Eso va a depender mucho de la situación en la cual ustedes se encuentran. Por ejemplo, el Toxoplasma gondii es un parásito que se desarrolla a nivel visceral. Puede llegar al cerebro, al ojo. Las pruebas inmunológicas pueden ayudar en el diagnóstico, pero en las gestantes lo que se tiene que indicar en los últimos años es que sea acompañado con pruebas moleculares. Y más que todo, si de repente ya se está presentando un daño a nivel de la presión. Entonces, hay situaciones en las cuales el PCR es una ayuda, principalmente aquellos casos que están en mayor gravedad, porque prácticamente el paciente en este punto son los últimos días de vida. En lo que son las amebas de vida libre, las amebas con el cerebro, ¿qué es lo que sucede? Hay una ameba con el cerebro que se llama Neisseria fowleri. Y la infección es fulminante, que mata de 3 a 7 días. Bastante rápida la infección. Lo que sucede con esta ameba es que pueden obtener el líquido cefalorraquídeo, pero el problema que se tiene en los laboratorios es que no todos los laboratoristas saben identificar a esa ameba con el cerebro. Entonces, ya que hay problemas en la observación del microscopio, lo que podría aumentar la sensibilidad y la especificidad de encontrar parásitos sería justamente detectar su material genético. Porque eso ha sucedido, por ejemplo, en lo que es en Tumbes. Se tuvo un paciente que tenía una infección con una ameba con el cerebro, tenía varios problemas en el hospital, no tenía un especialista para hacer el líquido cefalorraquídeo, tuvieron que derivar al paciente al chiclario, obtuvieron el líquido cefalorraquídeo, en el laboratorio no tenían un especialista para identificar la ameba. Tuvieron que enviar la muestra a Lima para que recién el especialista pueda identificar. Pero pasó tanto tiempo que el niño falleció. Entonces, en esos casos sí las pruebas moleculares pueden ayudar a tener un diagnóstico más. Evitar esas situaciones de que se llegue a hacer el diagnóstico post-mortem. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen el momento. Al final, ¿quién era la delegada o el delegado? ¿Quién es? No es nada. Pueden pelearse, no hay problema. Me quedo como espectador. Después me pasa jugando, se te queda jugando para... Es que la facultad también pide las informaciones, ¿no? Nombre del delegado, teléfono, correo.
Raúl Alatrija, Alejandro, Ariana Cifuentes, Braulio Arriles, Fernando Ayala, Aileen Hacha, Carla Bazagar, Samantha, Alessandra Cabello, Yamile Cabrera, Valerie Cayo, Eduardo Castro, Cayetano Andrea Chávez, chicos presten atención todavía, Joana Chuchón, Diego Coica, Zuni Conde, Linda Espinosa, Alexis González, Giancarlo Quinta, Melanie Gutiérrez, César Luján, Lucero Málaga, Enrique Santiago, ahí se me complica por los nombres, Luis Márquez, Alonso Mendoza, Sofía Mendoza, Yavi Meléndez, Diosy Taleo, Ingrid Oquera, Orlando Vega, Carla Moro, Milena Pinero, Thiago Pisani,